Saludos, estimados muchachos de la Universidad Rural de Guatemala. En esta oportunidad desarrollaremos el curso de Física Fundamental 2. El código del curso es el FE 229 y la clase será la correspondiente a la clase número 7. El día de hoy iniciaremos con el estudio de un tema quizá totalmente nuevo para muchos, como lo es la electricidad. El día de hoy veremos los fundamentos de la electricidad. Vamos a ver cómo se produce la electricidad y cómo podemos utilizar los recursos naturales para producir electricidad también. Nuestros objetivos de clase. En general, pues queremos comprender los conceptos fundamentales de la electricidad y vamos a aprender sobre las dos principales leyes en las que se fundamentan los cálculos necesarios que se utilizan en los temas superiores como el electromagnetismo. En los objetivos específicos, el primero es comprender cuáles son las formas en las que se puede generar energía eléctrica. Necesitamos saber cómo la electricidad se genera tanto en nuestro país como fuera de él. Luego vamos a describir qué es un sistema eléctrico en general y vamos a terminar la clase reforzando el uso de múltiplos y submúltiplos para trabajar los cálculos del curso, debido a que muchas veces se utilizan números muy grandes y necesitamos de un sistema que nos permita representar ese número muy grande o también un número muy pequeño, y a veces se nos hace difícil ir contando números de ceros en los decimales. Entonces utilizamos también los submúltiplos para trabajar los resultados que nos den cuando son muy pequeños. Muy bien, entonces son nuestros objetivos de clase. Vamos a introducirnos al tema con algunas frases sobre la electricidad. La primera frase en la que vamos a introducirnos es que la electricidad, como lo sabemos todos, es una forma de energía y es relativamente fácil de producir en grandes cantidades. Recuerden ustedes aquella frase que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pues la electricidad es una forma de energía. Es relativamente fácil de producir en grandes cantidades, también relativamente fácil de transportar a largas distancias y también relativamente fácil transformar en otros tipos de energía, y pues lo que sí es fácil es consumir de forma aceptable y limpia. Esa sería la primera frase introductoria. La segunda sería que la electricidad está presente en todos los procesos industriales y en prácticamente todas las actividades humanas, por lo que se puede considerar hoy en día como un bien básico insustituible. Vamos a concluir esta parte introductoria con una tercera frase que dice: para que la electricidad pueda ser utilizada es necesario, como en cualquier otra actividad industrial, un sistema físico que permita y sustente todo el proceso desde su generación hasta su utilización y consumo general. Esas son las tres frases con las que vamos a introducirnos a este increíble mundo de la electricidad. Este mundo de la electricidad pues es bien interesante estudiarlo porque tiene muchísimas aplicaciones. Bien, para la forma general se puede decir que los costos de la generación de la energía se desglosan entre los costos de capital correspondientes a la inversión inicial del proyecto, los costos asociados al combustible de cada sistema de producción y los costos derivados del mantenimiento y la operación de las plantas generadoras. Por otro lado, la energía hidroeléctrica, que es de la que forma buena parte del sistema eléctrico nacional, comparte con la energía nuclear el que mayor parte de los costos asociados son de capital, seguidos de los costos de operación y mantenimiento, y con costo de combustible mínimo o prácticamente nulo en el caso de la hidráulica. Es una fuente de energía natural bastante rentable.
Para las centrales térmicas el principal costo radica en el combustible a quemar, sea carbón, sea gas, sea petróleo o sea biomasa. En el caso de las renovables, vamos a hablar también de las energías, de dos formas de energía renovable que utilizan para generar electricidad. En el caso de las renovables tenemos la eólica y la solar. Si bien es cierto que no presentan costos de combustible y los de operación y mantenimiento son relativamente menores, los costos asociados a la instalación y puesta en funcionamiento, ahí es donde encarecen de forma sustancial el precio final de la electricidad producida, siendo necesario pues que en la actualidad, en las actuales condiciones de desarrollo de dicha tecnología de subvención por parte del Estado. Muy bien, adentrémonos entonces a cómo generar electricidad. ¿Cuáles son las formas en las que podemos generar electricidad? Y vamos a empezar con la más común y la forma en que Guatemala produce más electricidad. La primera es la energía hidráulica. La energía hidráulica es la más importante dentro de las energías de origen mecánico. Decimos de origen mecánico porque usamos la transformación de la energía para poder producir electricidad. Partimos de un embalse en una parte alta, conducimos la electricidad, conducimos el agua eh, por medio de tuberías hacia el lugar donde se encuentra el generador, y entonces la energía se va transformando en el camino. Partimos de una energía potencial, vamos a una energía cinética, pasamos a una energía mecánica, de la energía mecánica pasamos a una energía eléctrica, y pues de la energía eléctrica ya vienen los usos de ella, ¿verdad? Entonces la energía hidráulica, la más importante dentro de las energías de origen mecánico, posee una colección de características distintivas del resto de las fuentes de energía, como que podemos acumularlas, es acumulable, no es contaminante, tiene una flexibilidad de respuesta, es reutilizable, renovable de modo natural, prácticamente inagotable, con costos de explotación muy reducidos y relativamente autóctona en cuanto a proyectos, materiales de construcción y mano de obra calificada. Frente a estas excelentes cualidades, la energía hidráulica es lo suficientemente escasa como para obligar a todas las naciones a proveerse de otras fuentes de energía. Esa es la primera y más importante fuente de energía para producir electricidad en Guatemala, por medio de hidroeléctricas. Y como lo veremos más adelante, hay aproximadamente 39 hidroeléctricas en nuestro país, la principal fuente para producir energía eléctrica. La segunda fuente de energía, pues es una forma de producir electricidad, es por medio de utilización de la fuerza del viento, la energía eólica, o una central generadora eólica. Las centrales eólicas pues utilizan el molino de viento como fuente de energía. El molino de viento como fuente de energía no es tan antiguo como la rueda hidráulica y parece haberse originado en Persia en el siglo VII. Estos molinos de viento persas eran de eje vertical. La primera mención de un tipo de molino occidental es un documento normado del año 1180. En Europa los molinos tuvieron un rápido desarrollo y eran de eje vertical, por lo que giraban en la dirección del viento. Posteriormente los molinos se construyeron con el eje horizontal y se utilizaron para moler grano, como los que se conservan en La Mancha y los que fueron gigantes enemigos de Don Quijote. Recordarán ustedes ese libro famoso, Don Quijote de la Mancha. Pero desde el siglo XV su uso más importante lo constituyó el bombeo de agua en las Provincias Unidas de Holanda, donde llegó a haber más de 8.000 molinos de viento. En el año de 1745 Edmund Lee presentó el timón que orientaba automáticamente el molino en la dirección del viento. Algunos molinos utilizados para serrar madera producían desempleo, por lo que algunos de ellos, como el Limehouse, fue destruido en el año 1778 por las personas, ¿verdad?, que se habían quedado
desempleadas. Otra forma de producción de la energía, también aprovechando los recursos naturales, es la solar fotovoltaica, o simplemente conocida como energía solar, o conocida como parques solares, donde se aprovecha pues la energía del sol. La idea de utilizar el calor solar es muy antigua, no es nada moderno. Los paneles solares sí son los modernos, pero la idea no lo es. No se les escapó a las civilizaciones orientales, a las civilizaciones egipcias, a las griegas, que el sol era una fuente inagotable de energía. Pero el bajo nivel técnico de que disponían en su característica de captación les impidió utilizarla. Entonces existen dos efectos físicos que permiten la conservación directa de la radiación solar en energía eléctrica. Uno es el termoeléctrico y el otro es el fotoeléctrico. En el primero, la corriente eléctrica se produce a partir del calor de la radiación luminosa, mientras que el segundo es la energía de los corpúsculos constituyentes de la luz, o sea, los fotones, la que se aprovecha para producir electricidad, principalmente mediante la conversión directa de la energía solar en energía eléctrica basada en la fuerza electromotriz de un material semiconductor como consecuencia de la absorción de radiación luminosa, del conocido como efecto fotoeléctrico. Esas son tres fuentes principales, naturales: hidráulica, eólica y solar fotovoltaica. Pero también aparecen otras fuentes de producir electricidad. Por ejemplo, una siguiente es la biomasa. La biomasa pues también es una forma de producir electricidad. El concepto de biomasa energética incluye todos los vegetales que no se utilizan con fines alimenticios o industriales. Por tanto, todos los productos alimentarios y los combustibles fósiles no se incluyen dentro del concepto de biomasa. La obtención de energía útil a partir de la biomasa puede conseguirse de dos formas. La primera, indirectamente, mediante su transformación en productos industriales que sustituyen a otros costosos de energía fósil, y la segunda, directamente utilizándola como combustible. Esa es la siguiente forma de energía. Tenemos otra que tenemos también en nuestro país, que es la central geotérmica. Una central geotérmica también es como decir que la única forma de energía renovable que es independiente del sol. Va teniendo su única fuente de calor en el interior de la Tierra. Existen muchas evidencias de que la temperatura en el interior de la Tierra es mucho más elevada que la de la superficie. La existencia de manantiales termales, volcanes, géiseres y otras manifestaciones térmicas pone de manifiesto la presencia de un calor que proviene del interior de la Tierra. La energía geotérmica tiene su origen en la enorme diferencia de temperaturas que existen entre el núcleo de la Tierra y la corteza, lo que origina un continuo flujo de calor hacia la superficie. Actualmente este recurso se aprovecha tanto con fines de calefacción como para generar electricidad. Esa es otra fuente entonces de producción de energía eléctrica. Y en el municipio de Zunil, del departamento de Quetzaltenango, hay una geotérmica. También pueden visitarle porque está dentro de un centro turístico llamado San Martín. Muy bien. Y pues tenemos una última forma de energía, aunque hay muchas, pero solamente voy a tocar estas. Tenemos la energía nuclear. La energía nuclear es otra forma de producción de energía eléctrica, pero en nuestros países centroamericanos no se utiliza porque es una forma bastante complicada de producir energía eléctrica, porque se basa en la teoría atómica. Entonces la energía nuclear también es utilizada en los países grandes desarrollados. Dice que 3 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el 15 de noviembre de 1945, los jefes de gobierno de Estados Unidos de América, el Reino Unido y Canadá, reunidos en Washington, pues decidieron adoptar una política de sigilo en materia nuclear, mientras no se creara un sistema eficaz de control internacional de esa nueva y formidable fuente de energía, con su decisión de adquirir también todo el uranio disponible. Establecieron una política perfecta de no proliferación,
basada en el impedir el traslado de dos elementos esenciales para el desarrollo nuclear: el conocimiento técnico y el uranio, ambos dispersados en la actualidad por todo el mundo. Un mes después, esto estábamos hablando del 15 de noviembre, un mes de 1945, un mes después la Unión Soviética aceptó la propuesta anglo-estadounidense de crear en Naciones Unidas una comisión de la energía atómica, integrada por los 11 países representados en el Consejo de Seguridad, más Canadá. Y el 24 de enero de 1946, Naciones Unidas aprobaron la creación de dicha comisión. Miren, esta es una parte histórica de cómo se fue creando ese organismo que tendría facultades de control limitadas a la verificación de la utilización pacífica de los materiales, de cuya recepción, almacenamiento y distribución estaría encargado. Un banco así debería presentar una seguridad absoluta ante ataques o robos. Por primera vez el terrorismo nuclear, de que tanto se habla hoy, apareció mencionado en un documento oficial. La energía nuclear es aquella que resulta del aprovechamiento de la capacidad que tienen algunos isótopos de ciertos elementos químicos para experimentar acciones nucleares y emitir energía en la transformación. Miren qué interesante esta forma de la producción de energía eléctrica, la energía nuclear. Y para terminar la clase de este día, pues vamos a repasar un poquito los múltiplos y los submúltiplos. Recordemos que el Sistema Internacional de Unidades consta de 7 unidades básicas que expresan magnitudes físicas a partir de las cuales se determinan otras. Las unidades pueden ir acompañadas por un prefijo que denota un múltiplo o un submúltiplo decimal de dicha unidad, los cuales se muestran en la tabla a continuación. Tenemos ahí los múltiplos más conocidos como deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, para expresar números muy grandes. Pero también cuando tenemos números muy pequeños también podemos utilizar los submúltiplos como el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico, el femto, el ato, que sirven para expresar números pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hablamos, digamos, de distancias. Por ejemplo, podríamos decir kilómetro, podemos decir 5 kilómetros. Estamos utilizando un prefijo a la unidad fundamental del metro, ¿no? El kilo. Y el kilo pues sabemos que equivale a 1000. Entonces un kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? Esta tabla es bien interesante de saberla porque en la electricidad representamos números muy grandes como la resistencia o también como la potencia, el voltaje, y los submúltiplos también para expresar corriente eléctrica. Por otro lado también tenemos los ejemplos que ustedes pueden ver. Y vamos a terminar con las potencias de 10, que toda potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como unidades indica el exponente. Por ejemplo, 10 al cuadrado es igual a 10 por 10, y esto es 100. 10 al cubo es 10 por 10 por 10, que esto es 1000. Así, 10 a la 5 es 10 por 10 por 10 por 10 por 10, y esto es 100.000. Entonces, las potencias de base 10 también son muy utilizadas en el estudio de la electricidad, por lo que debemos tener estos conocimientos frescos para poder desarrollar los cálculos que sean necesarios. Les animo a resolver las preguntas de la plantilla número 8, número 9, perdón, y pueden afirmar sus conocimientos. Entonces les animo a resolver estas 3 preguntas relacionadas a los temas que hemos estudiado en esta oportunidad. Agradezco bastante su atención y esperamos vernos nuevamente en otra clase. Que tengan un buen día.